para que nos quede el registro de la presentación. Bueno, ¿por qué hacer esta corta presentación em, sobre, o esta pequeña introducción sobre el problema de la empatía de la doctora David Stein? Porque antes de abordar cualquier texto de la clase que sea, de la temática que sea, es importante no solamente conocer aspectos biográficos de su autor o su autora, sino también el contexto en el cual surge el texto, ¿sí? En virtud del cual se da el texto, cuáles son los desarrollos, cuál es el contexto histórico del autor o de la autora, qué circunstancias, que no solamente aspectos biográficos, sino también sociales, por ejemplo, en el caso de Stein, universitarios, ¿sí? van a ser decisivos para la elaboración de, de esta tesis doctoral, ¿sí? Entonces, antes de entrar de fondo a analizar los parágrafos sobre el problema de la empatía, pues revisemos algunas cuestioncitas que es bueno, estos datos son buenos tenerlos en cuenta. Bien. Sobre esta tesis, hay varias cosas que decir. La primera es que lo que tenemos hoy, ¿sí? Sea en la edición mexicana, sea en la edición Trota, o sea en la edición de las obras completas, sobre el problema de la empatía, lo que tenemos es lo que prácticamente Edith Stein logró publicar en unas circunstancias incluso eh, todas las partes no las publicó por aspectos financieros, ¿sí? Digamos que por la misma premura de muchas cosas de su época. Entonces, lo que tenemos hoy prácticamente fue lo que ella entregó a la imprenta para que le publicaran, pero no se encuentra el texto autógrafo o el mecanografiado de la tesis de doctorado, como uno podría decir, no, es que me voy a ir a la Javeriana o a la Salle o a la Nacho y voy a encontrar la tesis de doctorado de Julanito de tal, ¿sí? Eh, Eso digamos que en sentido estricto se da como esa situación en el momento de la publicación de la tesis. Otra de las cuestiones que pudieron haber incidido precisamente en que no se encuentre el autógrafo, ¿sí? El texto autógrafo, ya sea en ese tiempo eh, usaban no mucho máquina de escribir, sino eh, esto de estenografía, creo que es que se dice. O obviamente la- las, los folios escritos a máquina. En esa persecución nazi, insisto, y luego pues con lo de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que tuviese, eh, digámoslo en estos términos, eh, que ver con intelectuales judíos, era quemado, ¿sí? Eh, era destruido. Y bueno, pues obviamente sabemos lo que pasó con muchos judíos. Si eso lo hicieron con los judíos, imagínense ustedes
con un texto, por ejemplo. ¿Sí? Lo que se escribe entonces, lo que se publica más bien, ¿sí? Sobre el problema de la empatía, eh, es lo que tenemos hoy, pero insisto, no es la tesis como tal, es lo que ella alcanza a publicar de esa tesis. En cuanto a las publicaciones, las traducciones, como les decía, al principio, en 1995, Alberto Pérez Monroy hace la primera traducción, profesor de la Universidad Iberoamericana en México. En 2004, este profe, José Luis Caballero, la publica con la editorial Trota y en 2005 cede, digamos que sus, sus derechos para que sea publicada en las obras completas de la editorial Espiritualidad, Monte Carmelo y El Carmen. ¿Sí? Por ahora van 5 tomos de esas obras completas. En definitiva, las partes publicadas de lo que alcanzó a publicar Edith Stein y que gracias a eso se salvó de la tesis sería la segunda, la tercera, la cuarta parte. ¿Sí? Quedaría faltando la primera parte y quedarían faltando las partes finales. ¿Mm? Aquí hay una línea del tiempo que recoge aspectos biográficos, pero también recoge un recorrido de la tesis. ¿Sí? En 1911, Edith Stein empieza en la Universidad de Breslau un estudio. Allá había una sí, especie de libertad de cátedra de uno matricula los cursos que quiere matricular. Un plan de estudios no era tan fijo, tan rígido como puede pasar en algunas carreras hoy. ¿Sí? Ella estudió germanística, psicología, 4 semestres. Luego, ella incluso dice, la psicología de ese momento estaba en pañales. Es un juicio muy crítico. La psicología de ese momento, los desarrollos de la psicología del siglo inmediatamente anterior y hasta el momento de Edith Stein, a juicio de ella, estaba en pañales, no le satisfizo los estudios, los autores y después vamos a ver por qué. Ya ella misma da unos argumentos. Entonces, empieza, bueno, en ese estudio que ella tiene contacto con las investigaciones lógicas de Husserl y pues prácticamente ella con unos amigos que tenía en Göttingen eh, se informa, dice, venga, este profesor, esta fenomenología, y se va sintiendo muy interesada por estudiar filosofía y pues sí que es cierto que entonces se va allí. A estudiar con él en 1913. Entre 1914 y 1915, bueno, el sistema educativo alemán tenía sus propias exigencias, sus propias características. Ella tenía que presentar un examen de estado para poder aplicar como profesora. ¿Sí? Con la cuestión de la Primera Guerra Mundial, pues las circunstancias sociales, políticas, bueno, ella, una persona profundamente humanista, siente la necesidad de participar como enfermera. Digamos que una enfermera auxiliar, no era una enfermera jefe tampoco, pues, pero al menos sí, a ver, ayudar a los heridos que iban llegando de la primera Guerra Mundial. Luego
mm, entre 1915 y 1916 empieza pues a dar clases en la Escuela de Victoria, pero también apura, ¿sí? Apura la redacción de la tesis doctoral. mm, Entre 1916 y 1917, digamos que hace todo ese proceso de edición y del riguroso que es en sentido estricto, la sustentación del el examen de sustentación, y en 1917 pues la respectiva publicación de la tesis, de lo que se alcanzó a publicar. ¿Qué es lo que en sentido estricto uno podría decir? ¿Qué, ¿Cómo reconocer así, abuelo de pájaro, a, así de una manera muy somera, qué es lo que uno encuentra en esta tesis? El tema, obviamente la empatía. Como les decía, Husserl en sus clases, a la altura de las clases de lo que hoy podríamos estar conociendo como eh, ideas uno y 2, eh, en las clases Edith Stein empieza a escuchar de su maestro sobre la Einfühlung, sobre la empatía, y era una cuestión que él la mencionaba, por decirlo de alguna manera, la mencionaba, pero no la tematizaba, no la abordaba, no la desarrollaba. Incluso por lo que se alcanza a entrever en los textos de Stein, el hecho de que él le diga, mire, diríjase a Theodor Lipps para que él está trabajando ese problema de la empatía. Muy seguramente él no tenía, digamos, que ese concepto bien claro. Que la remita, él habla de la empatía en sus clases, pero no la tematiza, ¿sí? No se enfocan en una descripción de ese fenómeno. Entonces la remite a Theodor Lipps y entonces por eso es que se va a encontrar en en esa tesis una referencia muy fuerte de Stein a este. Uno podría decir, ¿cuál es la pregunta de investigación? ¿En qué consiste la empatía más allá de lo que dice la literatura existente? ¿Sí? En términos fenomenológicos, ella lo dice muy claro en sus primeros parágrafos, pero de una manera traducida, de una manera mucho más comprensible, es en qué consiste eso de la empatía. ¿Qué significa más allá de la literatura existente? O incluso si uno tradujese eso o bajase un poquitico más el enunciado. A ver, la gente de hoy en día, todo el mundo habla, ahorita una compañera decía, el tema de la empatía, el problema de la empatía es un problema de nuestro tiempo. Pero ¿qué comprende la gente por empatía? ¿Sí? Ah, es que empatía es ponerse en los zapatos del otro. A ver, ¿sí? Eso no es así tan sencillo. Si uno hace, digamos que un análisis fenomenológico de ese enunciado, empatía es ponerse en los zapatos del otro, pues uno dice, bueno, pues entonces el asunto no es así tan profundo porque, pues bueno, empezando porque los zapatos del otro, él los tiene hoy y mañana no los tiene, los puede desechar. Entonces, ¿qué sentido tiene de ponerse en los zapatos del otro? Eso así, digamos que, abuelo de paz. Entonces, o sea, no nos podemos quedar, suspender esa comprensión corriente, vulgar, cotidiana de la empatía
incluso hacer reducción de las teorías vigentes en ese momento, de la literatura existente sobre la empatía, ¿sí? Ya eso es un ejercicio fenomenológico. Lo que sí que es cierto que la autora va a decir, es necesario un ejercicio de clarificación o de descripción. Es decir, no podemos hablar empatía ni por la forma como se la comprende coloquialmente, ni mm, aceptando de buenas a primeras las teorías existentes sobre la empatía. Eso, digamos que en términos generales sería la cuestión del problema. En el segundo capítulo, la esencia de los actos de empatía, pues entonces ella va a decir taxativamente que es necesaria una aclaración y fundamentación de los actos de la empatía, percibiéndolos y describiéndolos en su esencia. Ya no por lo que dice la gente, ya no por lo que dicen las teorías vigentes, ¿sí? Sabemos que uno de los lemas más divulgados de la fenomenología es a las cosas mismas, ¿sí? Ese principio fenomenológico es lo que nosotros podemos ver allí en ese segundo capítulo. En el tercer capítulo nos va a hablar sobre la constitución del individuo psicofísico y va a hacer tres distinciones muy importantes sobre el yo puro, sujeto de experiencia y unidad de conciencia. ¿Qué es eso? En sentido estricto, ¿cómo es que es posible que ante una diversidad de fenómenos, ante una diversidad de características de las cosas, se pueda sintetizar, aunque suena muy kantiana la cosa, se puede hacer un ejercicio de síntesis, se pueda llegar a una unidad de sentido de un fenómeno de la cosa? ¿Sí? El alma, ojo, ni la vamos a comprender en sentido platónico y por ahora en sentido cristiano, católico, no. El alma como unidad sustancial, entendimiento, memoria, voluntad, ¿sí? Lo que cabe. Y hay una cosa muy importante, no solamente en términos de la comprensión de Stein, en este caso de la empatía, sino incluso en la fenomenología y en autores como Heidegger, en el seminario, en los seminarios de Solikon, donde él trabaja con Medard Bosch, es un psiquiatra, un médico psiquiatra, van a abordar el problema del cuerpo, ¿sí? Y entonces hay una distinción que es muy clara en alemán, por eso yo les decía, no nos dé miedo, aunque no hablemos alemán, no sea nuestra lengua materna, no nos dé miedo enfrentarnos a ciertos conceptos, al sentido de los mismos, a la forma como se pronuncia. Nadie nació aprendido. Un título de doctor no lo hace a uno por allá en la estratosfera, ¿sí? Los títulos se ven muy bonitos en la pared, pero en las relaciones sociales, en las relaciones con los estudiantes, en las relaciones con los colegas, sí tengo que decir, y de pronto el colega me va a desmentir, o si no se ha enfrentado a esa situación, pues bueno, es que lo sepa. En los congresos de filosofía, los filósofos solemos ser muy desalmados, muy descarnados, ¿sí? Porque hacemos juicios muy severos, pero es precisamente, yo siempre le digo a mis estudiantes, mire, uno puede ser descarnado con una idea, pero no con la persona. Uno critica ideas, uno no se mete con, tampoco a faltar al punto de la dignidad de la persona, ¿sí? Entonces, es muy importante. Y cuando uno no sabe preguntar, o sea, ya hoy en día, no es como cuando me tocó estudiar a mí que tenía que ir uno a una biblioteca, ya hoy en día hay muchas formas de uno consultar.
ir más allá de sus propias posibilidades y límites en recursos. Entonces, esa diferencia entre, para nosotros, cuerpo, inmediatamente nos pone en un sentido que para el idioma alemán prácticamente son dos sentidos. El Kerpa, este de acá abajo, K-O con diéresis R-P-E-R, Kerpa, hace referencia a un cuerpo en el sentido más fuerte del término, ¿sí? Como una cosa, como algo, ¿sí? Un cuerpo físico en sentido estricto, ¿sí? Un cuerpo físico en sentido estricto. Y puede ser el cuerpo de un animal, puede ser un objeto cualquiera de los que tenemos en el escritorio, de los que tenemos allí. A diferencia de la expresión o del término, el concepto life, ¿sí? No life en inglés, sino life, L-E-I-B, cuerpo vivo, ¿sí? Y en ese orden de ideas, o sea, el cuerpo del otro, por eso miren que aquí ya estamos entrando en la cuestión. Yo no puedo reducir al otro a un bulto de carne. Perdónenme que lo diga así, pero es la forma como creo que mejor se puede entender el alcance de la expresión de Karpa. El otro no es un bulto de carne para mí, ¿sí? El otro es un cuerpo sintiente. ¿No? Yo no puedo reducir el otro a un objeto, por más que sea mi novio, mi novia, mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi hermana, mi mamá, lo que sea. No puedo reducir el cuerpo del otro a, a una materia, ¿sí? Es un cuerpo sintiente, doliente. Y esas distinciones obviamente van a ser decisivas a la hora de comprender más ampliamente el horizonte de sentido de la empatía como forma de experiencia intersubjetiva. Si, si la fenomenología de corte idealista, es decir, la fenomenología trascendental, la fenomenología en las investigaciones lógicas, eso es una de las razones por las cuales se da un viraje en ciertos estudiantes de Husserl, porque en las investigaciones lógicas pareciera que el maestro estuviese tomando distancia de esos movimientos idealistas de la filosofía moderna, pero en ideas, uno, dos, ya no en crisis, porque en crisis digamos que ya habrá abordado la cuestión del mundo, de la vida y esto, entonces, pero sí que es cierto que al menos en ese periodo de ideas, el, el subjetivismo, el idealismo está a flor de piel en las posturas del maestro. Edith Stein se le hace muy difícil que, o sea, prácticamente esa postura tan idealista, tan subjetivista de hacer de cada uno una mónada, una cosa ahí aislada, ¿sí? Yo soy yo y mi conciencia, ¿sí? A Edith Stein se le hace muy difícil eso porque, pues obviamente, no lo dice ella en estos términos, pero ser humano es ser en relación. Ese concepto de empatía, no quiero, como dicen los ardinos de hoy en día, hacer spoiler del sentido, de la tematización que ella hace, pero ese concepto de empatía, perdón, va a ser una cuestión, insisto, es la piedra angular del pensamiento de Edith Stein. Que en el periodo católico, que en el periodo místico, lo que sea, pero ese sentido de empatía va a ser piedra angular en
a lo largo del pensamiento. ¿Sí? Heidegger dice que un filósofo, y yo también agregaría que filósofo, tiene un único pensamiento. El pensamiento de Edith Stein es la empatía, en el sentido en que ella lo logra comprender, tematizar en este periodo y la forma en que ella lo va desarrollando, ¿sí? Porque, pues bueno, dentro de su periodo más antropológico, la empatía será una, bueno, insisto, no voy a hacer spoiler para, bueno, también como para dejarlos a ustedes encantados a que sigan generando esa inquietud de acercarse más, de profundizar más en el sentido que ella lo va a lograr. Y en el cuarto capítulo, pues ella va a abordar el problema de la empatía como comprensión de personas espirituales. Y hay una cuestión, miren, ser de la persona. La conciencia como correlato de objetos no es naturaleza, sino espíritu. Ya ahí está ella claramente tomando distancia de la comprensión husserliana de la conciencia. Ahora, pongamos entre paréntesis nuestras comprensiones cotidianas o religiosas de la palabra espíritu. ¿Sí? Tenemos que, cuando leemos esa frase, ese enunciado o esa tesis, tenemos que poner entre paréntesis, suspender ese sentido que nosotros tenemos, o bien religioso de espíritu, ¿sí? O bien digamos que en términos, ay, es que es muy espiritual. A ver, no, o sea, no ese es el sentido de que se está refiriendo aquí. Dice Stein a lo largo de su ser humano, ser espiritual. ¿Y qué es eso de ser humano, ser espiritual? Esa capacidad que nosotros tenemos de salir de sí, por eso esa crítica de ella al subjetivismo husserliano, esa capacidad de salir de sí, de trascenderse. Ojo que trascender tampoco tiene el sentido eh, New Age, de la trascendencia, bueno, de la película de Transcendence, no. ¿Sí? Esa capacidad de salir de sí, esa capacidad de estar en relación. Hay una palabra clave, pero no la quiero soltar todavía hasta altura de nuestro encuentro. En definitiva, para Stein, la empatía por ahora nos dirá que nos permite reconocer a los otros como sujetos y no como objetos, lo que yo les decía ahorita. El otro no es un bulto de carne. Esa es, digamos que la contextualización un poco de la autora y, y del recorrido de la tesis, de las generalidades de la tesis. ¿Qué decimos al respecto? Quien quiera participar, quien quiera agregar, Camilo, eh, en esta parte de introducción, de contextualización, ¿qué podrías tú agregar en este caso? Las y los compañeros sobre esta parte de contextualización que pronto no está muy establecida allí en esos textos que estamos trabajando en esos parágrafos. Adelante, Esther. Profe, ese concepto sobre la espiritualidad que tiene que ver con la trascendencia, esa trascendencia se puede entender como el sentido kantiano de salir de sí mismo y entrar al otro, o se aleja de eso, o sea, en el sentido de romper, de ir más allá
de la subjetividad y como una especie de subjetividad que alcanza otras subjetividades o es más alejado que eso, es más complejo que eso. Pues mira, yo realmente no he abordado el sentido estricto del concepto de trascendencia en Kant, pero para responderte más bien desde la autora, la trascendencia se daría en estos términos. Por un lado, porque estamos en el mundo, porque nos rodeamos de cosas, hay una trascendencia a las cosas, ¿sí? Hay una salida, ¿sí? Hay una tendencia, bueno, una orientación, ¿sí? Un volcarnos a las cosas que nos rodean, ¿sí? Y esto, digamos que en términos de, o sea, una trascendencia a la naturaleza, al mundo, a las cosas objetivas, por decirlo de alguna manera. Y esto es lo que hace que el ser humano pues pueda investigar sobre fenómenos físicos, astronómicos, ¿sí? Que podamos hacer investigaciones, estudios en términos científicos. Pero no solamente está esa trascendencia hacia las cosas, hacia los objetos en sentido estricto, sino también hacia los otros, ¿sí? Hacia otros sujetos que son como yo. ¿Sí? Esa relación con nosotros que tiene diferentes sentidos, matices, declinaciones. No es lo mismo una relación con el papá, con la mamá, con la hermana, con la novia, con el novio, con los compañeros de la universidad, con los compañeros de trabajo, pero que en todo caso nos estamos relacionando con otras personas, con otros sujetos. Y para el caso de la autora, habría digamos que un tercer nivel de trascendencia, que sería el de una relación con un ser superior, llámese Dios o como lo querramos llamar. eh, en el caso de la autora, pues es esa trascendencia, esa relación con Dios. Entonces, por ahora, digamos que quiero que manejemos esa, esa, ese sentido de trascendencia como una relación ¿sí? Con una cosa, con un objeto, con un ser humano o, en este caso, con Dios. Giorgio. Profe, muy interesante esta presentación. Pues en el ejercicio que realicé de la plantilla de comentario, bueno, visto lo que se habló en esta presentación, yo resalté el término que ella utiliza de nosotros, siendo nosotros un sujeto de grado superior, el cual se erige desde la otredad. El yo y el tú evolucionan hacia un nosotros. Ujú. Esto él lo explica bueno, lo explica en el tercer subtítulo, en el que hace la confrontación con Theodor Lipps, y me parece pues, que tiene, pues, obviamente, es como lo que dijiste al principio, de empatía no significa ponerme en los zapatos del otro o ser yo el otro, sino más bien de crear un sentimiento conjunto entre los dos. Eso fue y hasta el momento ha sido la parte que más me ha llamado la atención del texto. ¿No? No sé si de pronto mi interpretación esté correcta o incorrecta, pero no sé lo que quería. Gracias, Giorgio. Mira, respecto a nosotros hay una cuestión muy interesante que no en empatía, pero sí en un escrito posterior. eh, Ella va a abordar un sociólogo, Ferdinand Denis, creo que es, sí, y hace una
distinción magnífica entre comunidad y sociedad. Y eso creo que es un asunto que realmente hoy vale la pena revisar. Hoy realmente vale la pena revisar. A mi juicio, una de las causas por las cuales hay una crisis política es precisamente que el sentido de comunidad se ha fragmentado, se ha fluidificado y se ha impuesto el sentido de sociedad. ¿Por qué digo esto? Si nos vamos al sentido aristotélico de polis, ¿sí? Es más en el sentido de comunidad. Después podemos entrar en detalle sobre esos dos sentidos y sobre todo de los argumentos y la forma como Stein explica esos conceptos, pero sí que es cierto que es necesario que revisemos esa distinción que ya es entre comunidad y sociedad para mm, abordar el problema, por ejemplo, de la crisis política, de la política, ¿sí? No de la crisis política, sino de la crisis de la política, pero también de la crisis de la institucionalidad, ¿sí? Bien. ¿Quién más tiene algo para agregar en esta primera parte? Adelante, Camilo, por favor. Bueno, no, yo quería era como, pues obviamente, ante la lectura que, pero que pues todos han intentado ser muy juiciosa, como que me parece oportuno, es como pensar ese problema, yo no sé, como que yo que lo estaba pensando como lo oportuno y en lo que estoy haciendo actualmente, de seguir pensando este concepto, porque claro, uno y los problemas filosóficos pasa eso y pues uno como filósofo siempre estamos rescatando conceptos, pero siempre creo que hay la pregunta de la vigencia de estos conceptos y creo que un poco tú lo expresabas, pero también yo lo veía con mucha vigencia porque pues claramente en su momento Stein y todas estas personas están intentando responder a un gran problema que es como si realmente podemos volver a las cosas mismas y un punto pues clave pues para ella y para toda la fenomenología es poder entender que volvemos una pieza clave de ese rompecabezas que monta Husserl y que luego se va a valer también de ese concepto desarrollado por Stein, es este concepto de empatía para entender cómo trascendemos a las cosas de nuevo y pues dentro de ello la necesidad de que el mundo sea objetivado gracias a que pues podemos tener una comunidad pues, sí, de subjetividades, de conciencias y es como que precisamente es que el mundo no me es solo dado a mí en esa soledad en la que un poco quedó en la modernidad. Creo que también es un problema que es súper importante pues creo que para los compañeros y para todos, como siempre ese problema que nos parece haber dejado Husserl, que es el del Husserl Descartes, que es el del solipsismo, de nos quedamos solos, encerrados en nuestra propia conciencia y el mundo es porque es para mí y incluso los otros son para mí, que creo que nos dejó más allá de algo muy filosófico, nos dejó muy ensimismados en nosotros mismos y en nuestra propia conciencia y en todo lo demás que está alrededor de mí, alrededor mío es objetividad, objetivable. Creo que es muy bonito precisamente esa propuesta. Ese concepto a mí me llamó mucho la atención desde que lo escuché. Obviamente lo he ido desarrollando y un poco reflexionando cada vez más y complejizando en mi pequeña aproximación que he hecho a este trabajo. Pero al principio sí me llamaba mucho la atención eso de no quedarse como pensándose a sí mismo como único elemento. Yo creo que sí es algo que incluso la modernidad nos dejó y hemos heredado en la contemporaneidad. Y yo lo pensaba incluso como que para todos es como súper importante pensar que este problema sigue teniendo bastante vigencia, porque gran parte de lo que yo he hecho ahora en mi rastreo, en mi pues, estado del arte para llegar de nuevo a esto, es precisamente ver que es un problema que no se ha superado, que actualmente, de hecho, pues creo que más o menos todos conocemos que la filosofía tuvo como unas rupturas ahí medio de la filosofía analítica, la continental y todo esto,
y generó pues precisamente que la filosofía muy anglosajona se quedara en una visión de eso de la conciencia no existe, eso de la conciencia qué es, eso no es algo que pueda ser pensado, medido, y hoy en día, curiosamente, los analíticos, los filósofos analíticos que se han negado tanto esos temas de la conciencia, han vuelto un poco la mirada hacia, oiga, parece que sí había algo que ponerle atención a eso de la conciencia, parece que sí hay algo de eso de cómo funcionan las otras mentes, cómo pensamos a las otras mentes. Y hoy en día, de hecho, hay un debate muy interesante frente a eso y es como todo esto de la teoría de la mente, también desde la neurociencia se está hablando de las neuronas espejo y cómo pues reconocemos al otro, pero como que sigue habiendo como un vacío en términos de experiencia, que es lo que la fenomenología creo que le apunta de una manera increíble, y es pensar al otro no solo como una cuestión biológica, fisiológica, de cómo me puedo apropiar del otro y de su conciencia, sino de verdad desde una cuestión muy, yo le llamaría humanista, ¿no? Como pensar al otro como un par, como un yo mismo, y es estos problemas, yo creo que esto del Lips me parece muy importante, ese punto que tocaba, pues, que se ha tocado, y es como el gran problema de la imitación, ¿no? O de pensar al otro en la medida, y que sigue siendo un solipsismo, y es pensar al otro desde mi propia perspectiva. Entonces yo me pongo en el zapato del otro, realmente es bien problemático porque yo pienso al otro no como sí mismo, ni como dueño de su propia experiencia, ni de su vida, ni de sus cosas, sino como un yo, o sea, yo necesito ponerme en sus zapatos. Y yo lo pensaba, pues lo que yo les decía, trabajo en un colegio femenino, me parece muy problemático porque yo creo que es lo que nos aparta y nos aísla un poco de poder hacer consideraciones prácticas como, pues, si yo no soy mujer, entonces pues no puedo tener empatía con una mujer, porque carezco de una serie de elementos y vivencias propias de ser mujer, entonces a mí el feminismo pues no me importa, ni obviamente las cuestiones racistas, ni las cuestiones de pobreza, pues porque finalmente como no soy negro, no soy pobre, no soy, entonces pues yo eso no lo puedo dimensionar, y si lo hago es poniéndome a mí mismo en los zapatos del otro, y en eso creo que siempre hay el mismo problema y es un desconocimiento del otro y de la autenticidad de su propia vivencia. Yo creo que lo que Stein nos pone, que es muy bonito y que la fenomenología ha seguido trabajando en la actualidad, es pensar al otro como sí mismo, no como una apropiación del otro, sino que tiene que decir el otro, cómo vivencia el otro. Y es ese gran problema de la psicología, esas visiones psicologistas de pensar al otro desde mi perspectiva, que sigue siendo súper desde el yo propio y un poco se anula la subjetividad ajena. Me parece que, perdón que me haya alargado, pero me parece muy interesante ese problema eh, de recuperar con las cosas mismas, también recuperar al otro con su propio modo de darse las cosas particular para el otro. Y no como esa apropiación que me parece un poco agresiva y sigue siendo como súper egoísta. No sé, eso me llama mucha la atención y creo que eso también es como el aporte que tiene Stein, es como la vigencia, más allá de algunas cosas que uno podría reconsiderar de ella, pero la vigencia de este problema que quiso resolver de una manera mucho más, no sé, más adecuada, diría uno, que lo que han intentado hacer los psicologistas que se quedan en unas partes que son, me parece que bien problemáticas en términos del otro, ¿no? De la alteridad y sí, de un altruismo, pasar de la alteridad como un concepto epistemológico a un concepto de una preocupación ética por los otros, de manera auténtica. No sé, pues era como lo que me quedó a mí resonando sobre todo esta comparación con Lipsy, con ese problema que sigue vigente, que yo pensé que un poco había quedado sepultado y es como no, pues sigue súper vigente, ¿no? Gracias, Camilo. Sí, efectivamente, mira. Es que, por ejemplo, eso de ponerse en los zapatos del otro es suplantarlo, ¿sí? Literal. Entonces, se cae en esa ambigüedad de es que hablamos de empatía como si yo me pongo en los zapatos del otro, lo suplanto, o peor aún, lo que vos decís de todas estas teorías eh, del psicologismo y etcétera, donde prácticamente el otro es mi proyección. Termina, lo termino reduciendo a una proyección de mi propio yo. Y eso tampoco es empatía, ¿sí? Eso tampoco es empatía. Entonces, bueno, además del problema del solipsismo, ¿sí? Mm, que tiene calado epistemológico, que tiene calado ético, político, lo que sea, la vigencia
claro, de acuerdo, hay cosas que uno, digamos que de un autor no puede admitir 100%. ¿Sí? Hay cosas que son muy revaluables, sobre todo porque ese autor las dijo en su contexto, en una situación, en unas circunstancias, en virtud de unos problemas que esa persona, que ese pensador, esa pensadora advertía, pero que cuando uno, para no caer en anacronismos, sin embargo, cuando uno hace la interpretación, cuando uno actualiza el pensamiento de un autor, pues obviamente uno reconoce que hay unas cosas que permanecen más allá de las singularidades, más allá de las particularidades del contexto, de la situación, de la circunstancia, incluso del aspecto biográfico. Hay unas cuestiones que permanecen abiertas en el tiempo y eso es lo que uno como científico, como filósofo, como psicólogo o como humanista debe entrar a considerar, ¿sí? ¿Qué es lo que a pesar de las circunstancias, a pesar del tiempo, es menester mm, actualizar a la luz de los problemas actuales? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eh, problemas ¿a qué se debe que nuestra sociedad sea una sociedad tan egoísta, tan indolente, que sea una sociedad en la que pareciera ser una cuestión inversamente proporcional? A mayor desarrollo, a mayor tecnología, a mayor ciencia, estamos en términos sociales, políticos, devolviéndonos a tiempos, estamos acudiendo nuevamente a nacionalismos, que eso, digamos, uno dice, o sea, ¿cómo es que vuelven y resurgen ese tipo de propuestas? ¿Sí? ¿A qué se debe toda esa situación? Entonces, creo que nos queda eh, una idea y es sí y en qué modo, en qué sentido la propuesta, la lectura de Stein sobre la empatía tiene algo que decirnos en virtud de los problemas actuales, de la posverdad, del relativismo, mm, de todas estas expresiones xenofóbicas. Párenle bolas ahora a estos procesos políticos y verá que ahí es donde se va a ver con mayor visceralidad muchas cosas. ¿Sí? ¿Quién más tiene algo que aportar ya como para ir concluyendo o cerrando esta sesión? Muchas gracias, Camila. No, muchas gracias a ti. Ana María, Esteban. Bueno, yo quería, yo quería como mencionar, pues digamos, haciendo referencia a lo que mencionaba los anteriores compañeros, en la página 21, cuando en el segundo párrafo hace referencia a que se trata como de explicar como el mundo en el que vivo no es solo un mundo de cuerpos físicos, además de mí, también hay el sujeto con vivencias, y yo sé que ese es vivenciar, digamos, lo expresa literalmente Stein. No es que se trate de como ningún saber indubitable. Y pues de alguna manera la reflexión pues a la que nos lleva es, digamos, ese poner en duda, tal vez como lo mencionaban, de esas cosas que pueden parecer o pueden expresarse, digamos, como con una definición eh, rápida, acelerada, sin calcular, sin medición, y que de alguna manera eh, pues es como la invitación a ese ponerse en postura de otro, o como lo hemos mencionado, ponerse en los zapatos del otro, o respetar la posición
que de alguna manera tiene el otro por sus vivencias, no sé. Solo quería como mencionar esa parte en la que nos vuelve como a hacer referencia a esos otros sujetos con vivencias que están allí y de las cuales nosotros no podemos negar al momento de querer ser como tan precisos, explícitos, rápidos, en dar un concepto de una situación. Quería solamente como traer esa parte particular, digamos, con lo que mencionaban los dos compañeros en la intervención anterior. Muchas gracias, Ana María. Esteban. Profe, algo y compañeros, algo corto. Ya pensando, profundizando un poco más en ese sentido de la empatía y lo que hablábamos de la trascendencia, no sé si estoy yéndome por el lado que es, pero me parece que entonces, a diferencia de esa trascendencia en el modo kantiano, donde es una conciencia que es una conciencia, perdón, se me va el término, que objetiva, o sea, que alcanza, pero que define la realidad de los objetos que están más allá de él, ¿cierto? O sea, la conciencia los alcanza, pero los está definiendo. Stein nos presenta un sentido de empatía donde yo determino el cuerpo, o sea, determino lo que está afuera, los alcanzo, pero también me determina. O sea, dejarse la empatía entonces no es solamente alcanzar al otro y a identificarse con el otro, sino dejarse alcanzar también por el otro, ¿no? Porque a la final reconocer el otro es dejarse también alcanzar por él, porque si no estaríamos hablando de esa conciencia que sí determina su realidad, pero que no lo determina él, que es el modo kantiano, ¿cierto? Esa subjetividad que alcanza lo que está allá, pero que no te determina, o sea, que no te deja impasible. En cambio, la empatía y la trascendencia de Stein nos está diciendo que cuando yo me pongo los zapatos de los demás, para hablar de eso, o sea, no solamente estoy asumiendo un rol, sino que ese rol también me está permeando, me está cambiando, ¿no? Me está sacando de mí mismo, no de un modo invasivo, sino que yo estoy permitiendo que el otro también influya en mí, me determine. Es eso lo que más o menos me está llevando ese concepto, profe y compañeros. Lo quiero dejar ahí porque, pues, de todas maneras es algo para reflexionar más, ¿no? Gracias, Esteban. Mira, hay una cuestión, incluso desde el punto de vista que, insisto, el concepto de empatía es muy rico y pues definirlo en media hora no lo vamos a lograr. Incluso una vez terminemos de leer sobre el problema de la empatía, todavía quedará mucho por seguir reflexionando, por seguir elaborando. Pero la cuestión de la empatía es tan compleja a la vez, o sea, compleja en el sentido de riqueza, porque es que, lo voy a poner con esta analogía. Hagan el ejercicio en su casa, no sé si ya quienes han estudiado conmigo, el ejercicio de los dos espejos. Y fíjense qué se dibuja en ese juego especular. Un espejo acá, otro espejo acá. Fíjense qué se dibuja ahí. No les voy a decir más. Eso respecto a eso. Y en el caso de la empatía, digámoslo en este nivel, empatizar con el otro es un ejercicio en el que podemos utilizar esta analogía. Transferirme a la otra orilla, ¿sí?
obviamente ese movimiento, en ese movimiento voy solo. Pero sucede y resulta de que cuando regreso de la otra orilla a mi orilla, ni es el otro que se viene conmigo, ni soy el mismo que estaba antes de transferirse a la otra orilla. ¿Sí? En esos actos vivenciales, en esa empatía, en ese empatizar, nunca vuelvo a mi orilla con la pureza, si es que la hay, inicial, con la que me fui. ¿Sí? Por ahora, digamos que para que vamos a ir procesando, para que vamos a ir degustando ese ejercicio. ¿Sí? ¿Quién más tiene algo para agregar? Bueno, no les quiero quitar más tiempo, ya nos pasamos 20 minuticos más. Espero que haya sido de su agrado este primer acercamiento. Quisiera saber si es posible, para que recuperemos un poquitico el tiempo de la presentación, del diálogo inicial de hoy, si nos podemos encontrar dentro de 8 días a las 6 de la tarde, para que ya abordemos en sentido estricto el primer parágrafo, sobre el problema de la empatía, específicamente sobre el método de la investigación. Método de investigación, descripción de la empatía en comparación con otros actos, y el tercer parágrafo, confrontación con otras descripciones. Perfecto, profe, por mí no hay problema. Contar la próxima semana, el miércoles de la próxima semana hasta ahora. Sí, a las 6. Yo de todas maneras les mando un correíto a todos los que se inscribieron, y pues bueno, también les enviaré esta primera grabación para que lo tengamos por ahí de pronto, como a la mano. Un fuerte abrazo, una feliz noche, muchas gracias, compañeras, compañeros, y bueno, que descanse. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Un saludo. Les vaya bien. Feliz noche. Hasta luego, muchas gracias, muy amable. Fue un placer.